días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Brainer Gamboa y hoy les voy a hablar sobre el transistor. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo semiconductor que amplifica y controla señales eléctricas. Tiene tres terminales: base, emisor y colector en transistores bipolares, o fuente con puerta y drenaje en transistores de efecto de campo. Es la base de la tecnología digital y está presente en computadoras, teléfonos y circuitos electrónicos. Historia y evolución del transistor. En 1947 se inventó en los laboratorios Bell, reemplazando los tubos de vacío. En los 50 se fabricaron los primeros transistores comerciales, revolucionando la electrónica. En los 60 nacen los circuitos integrados, permitiendo computadoras más compactas. Desde los 70 hasta la actualidad se reducen a tamaños nanométricos, con miles de millones de transistores en un solo chip. Tipos de transistores: BJT, usado en amplificadores y circuitos analógicos. FET, común en microprocesadores y circuitos digitales. IGBT, para control de potencias en motores y energías renovables. Aplicaciones en la electrónica: computadoras y teléfonos inteligentes, sistemas de audio, amplificadores de sonido, automóviles, en los controles de motores eléctricos y sensores, en los electrodomésticos, regulación de energía en televisores, refrigeradores, etc. Y en la energía renovable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leonel Colmenales y les vengo a hablar sobre el funcionamiento del transistor. Primero que todo, el transistor es un pequeño componente eléctrico con dos funciones principales, que son encender y apagar circuitos o amplificar señales. Los transistores operan sobre un flujo de corriente, operando como amplificador, o sea, recibe una señal débil y la convierte en una fuerte, o también como interruptor, recibe una señal y corta su paso de esa misma. O sea que entonces esto ocurre dependiendo en qué actividad esté el transistor, en activa, en saturación o en corte. Existen muchos tipos de transistores, pero hay dos que son los más principales. Se llaman bipolares y de efecto de campo. Bueno, hay transistores que están hechos de carcasa de resina, que son los que tienen menos potencia. Y hay otros que tienen que son de mayor potencia, que están hechos de una placa metálica. Tienen pegada a la carcasa de resina una placa metálica. ¿Para qué sirve la placa metálica? Esta va pegada a un disipador de calor, o sea, lo que hace es no que se caliente todo el componente eléctrico. Buenas, mi nombre es Ben Miguel Carrero. Yo le vengo a hablar sobre los tipos y usos específicos de los transistores. Como primer transistor tenemos el transistor bipolar. Es un dispositivo electrónico que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje. También se le conoce como transistor BJT por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor. Tiene una estructura basada por el emisor, una base y un colector. El emisor es la región fuertemente dopada para aumentar la cantidad de portadores de carga de electrones o huecos. La base es una región delgada y ligeramente dopada situada entre el emisor y el colector. Y el colector de esta región está diseñado para recoger los portadores de carga que han atravesado la base. ¿Qué usos tiene? La amplificación, una conmutación, modulación de señales, entre otras aplicaciones. El transistor de efecto de campo es un dispositivo electrónico que controla la corriente eléctrica entre dos terminales, drenaje y fuente, mediante campo eléctrico. Se utiliza para amplificar señales y controlar la corriente. Aquí tenemos una pequeña tabla del tipo que se va a basar por tipos de transistores, aplicaciones y una pequeña descripción. ¿Qué transistores o qué tipo de transistores estamos viendo? FET, el transistor general, JFET, MESFET, MOSFET y PowerFET. ¿Qué aplicaciones se le da? Por parte del FET, una amplificación de audio, sensores de temperatura, presión, luz y humedad, aplicaciones de RF. Este transistor es alto, impedancia de entrada, bajo ruido, de estabilidad térmica. Por parte de la JFET, ¿qué aplicaciones tiene? Amplificadores de audio de alta fidelidad, hay aplicaciones analógicas. Tiene un bajo ruido, una alta estabilidad en aplicaciones de audio. MESFET, comunicaciones de RF, sistemas de telefonía móvil y satélite.
tiene una alta velocidad de conmutación y muy bajo ruido. MOSFET, circuitos de conmutación de potencias, mezcladores de frecuencia, amplificadores de señales de alta frecuencia. Tiene o posee alta densidad de integración, bajo consumo de energía. PowerFET, fuentes conmutadas, amplificadores de audio de alta potencia, control de motores, alta capacidad de manejo de corriente y eficiencia energética. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Castañeda y les vengo a hablar sobre la importancia de miniaturización en transistores de efectos de campo y transistores bipolares. Los FET, especialmente los MOSFET, han sido cruciales en la miniaturización de dispositivos electrónicos. Su capacidad para integrarse en circuitos integrados ha permitido la creación de dispositivos más pequeños y eficientes. La alta impedancia de entrada de los FET reduce la carga en los circuitos, lo que es beneficioso en aplicaciones donde la estabilidad del circuito es importante. Transistores bipolares. Aunque los transistores bipolares no son tan compactos como los FET, su capacidad de amplificación ha sido esencial en el desarrollo de circuitos electrónicos. Sin embargo, su tamaño y consumo de energía son mayores en comparación con los transistores de efectos de campo, lo que limita su uso en aplicaciones donde el espacio y la eficiencia energética son críticos. Aplicaciones y futuro. Los transistores son el pilar fundamental de la electrónica moderna, ya que han transformado la computación, los microprocesadores y otras tecnologías. Su evolución constante ha permitido avances significativos en eficiencia, rendimiento y miniaturización, lo que los posiciona como una tecnología clave para el futuro.